Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y mi presencia acá es para darles la bienvenida y para darle la bienvenida también a la disertante de hoy, Diana Mafía, sobre el tema que nos convoca, el debate sobre el aborto y la mala praxis política. Y yo quiero destacar dos cosas, algunos aspectos sobre la relevancia de esta reunión hoy aquí, más allá de la relevancia que tiene lo que Diana va a compartir con ustedes. Primero la temática, el tema de aborto y el tema de la mala praxis política de por sí tienen suficiente entidad para ser tratados. La combinación de ambos creo que potencia esa importancia. En segundo lugar, creo que esta convocatoria, esta reunión, este evento es oportuno, es decir, el momento en que se lo realizamos, porque se está llevando a cabo precisamente en el momento en que en el país la Suprema Corte, a través de un fallo, ha traído claridad, razonable claridad a la interpretación de un texto del Código Penal que prohíbe el aborto y que también especifica cuáles son los casos de abortos legales. Y también es oportuno en esta provincia porque ha habido también un reciente amparo en contra de la ridiculización de los protocolos en los hospitales de la provincia de Córdoba. También me parece muy importante en cuanto al lugar, nos parece muy importante a los organizadores, también les parece muy importante en cuanto al lugar, porque es muy significativo estar en un recinto del Poder Judicial, especialmente en el foro penal, debatiendo estos temas. Creo que esto simbólicamente además da una relevancia distinta al tratamiento de la temática. Y finalmente, todo lo que he dicho no es en orden de importancia, pero finalmente también es relevante el hecho de que un evento que a muchos les puede parecer que es demasiado grande como para recalcar, pero ha dado lugar a la colaboración, a la articulación de diversas entidades o diversos grupos de estudio, grupos de investigación e instituciones académicas con el Poder Judicial. Eso también creo que es para destacar. Por todo ello es importante agradecer y reconocer la iniciativa que han tenido las entidades y grupos organizadores que quiero destacar en este momento. El doctorado y programa de estudios de género de la Universidad del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, especialmente a su directora Adriana Boria, que está aquí presente. El programa de Derechos Sexuales y Reproductivos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que está a cargo del doctor Bayona, que también está presente. Quien también representa la maestría de Sociología de la Universidad del Centro de Estudios Avanzados y de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y aunque lo haya dejado un poquito después, no es menos el mérito al Centro Núñez del Poder Judicial, y especialmente la Oficina Mujer del Centro Núñez del Poder Judicial, especialmente queremos destacar la colaboración de Liliana Guerrero en esta tarea, y al Poder Judicial en su conjunto, que está acá dignamente representado por la doctora Cafure, miembro superior del Tribunal de Justicia de la provincia. Le he dejado lo último, para dedicarme un poquito más en detalle a ella, a Diana Mafía, en nuestro agradecimiento por la presencia en esta reunión hoy, haberse aceptado y haberse acercado también a trabajar sobre esta temática, como decía, combinado estos dos temas a mí me parece de enorme importancia. Muchos conocen ya a Diana, pero me parecería importante destacar algunos de los aspectos de su perfil. Diana Mafía es doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y su tesis fue sobre género, subjetividad y conocimiento. Es miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires,
me corregís cualquier cosa que diga mal. Docente de la Facultad de Filosofía y Letras, y Humanidades y Letras de la UBA, y de la Maestría de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora, dije Estudios de Género de la Maestría de Rosario y del doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige, creo que todavía es eso con la doctora Dora Marcos, un programa sobre construcción de ciudadanía de las mujeres y otros grupos subalternos. Dirige el Observatorio de Equidad de Género de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es autora de numerosas publicaciones, un vasto número de artículos y libros sobre estas temáticas. También un poco destacar, como ella lo destaca en su biografía, en la biografía que elaboró, que lo pueden ustedes ubicar allí en Google, como casi todas las cosas de esta vida, que ha sido también diputada, nativa de actuación política como diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo 2007-2011, defensora adjunta del pueblo, ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 1998-2003, y esto es interesante destacar las áreas en las cuales fue particularmente, donde sobre todo intervino. Está en el área de derechos humanos y equidad de género, y su intervención fundamentalmente giró alrededor de los derechos de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, minorías sexuales, personas en prostitución, afrodescendientes, derecho a la información, conflicto en el uso del espacio público. Y ha sido también directora académica del Instituto Hannah Arendt. Esto es, creo que se puede agregar más, pero esto ya es más que suficiente. Entonces, con ustedes primero, le agradecemos la presencia de todos ustedes nuevamente, y a los organizadores, y tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la iniciativa, Adriana y a Juan Marcos. Estoy muy contenta de estar acá. Vine para un seminario de doctorado en la universidad, pero por suerte pudimos organizar otros encuentros. Este es uno, y me da mucha alegría poder dialogar sobre este tema, que es un tema que todavía está caliente, el fallo de la Corte, un fallo que es coherente con los tratados internacionales, que formaba parte en realidad de la fundamentación. Yo hice como legisladora una propuesta de reglamentación del aborto no punible con ese mismo espíritu, digamos, y con esas mismas consecuencias, porque la pirámide jurídica todavía aplica la lógica. Sin embargo, esto fue rechazado 2 años, se volvió a presentar por rechazado, y ahora se está volviendo a tratar con la sorpresa de que es coherente con el fallo de la Corte. Bueno, el fallo de la Corte viene a poner precisamente una lectura, un orden, a un sentido que tiene el Código Penal, pero que muchas veces es leído de una manera que sesga o que modifica ese sentido. Vamos a hablar de aborto. Y hablar de aborto es hablar de la interrupción del embarazo. Podríamos decir que si hablamos de aborto hablamos de la interrupción del embarazo, pero no siempre hablar de aborto es hablar de la interrupción del embarazo. Y en las discusiones, algo que es una práctica muy básica de la filosofía, es comprender en qué sentido se usan las palabras. Porque cuando hacemos deslizamientos en el uso del sentido de las palabras, podemos pasar de un significado a otro y extraer consecuencias que no son razonables. Cuando hablamos de un embarazo, hablamos de la implantación de un embrión en el útero. Entonces, el aborto sería una práctica que hace que un embrión implantado en el útero se desimplante. Eso sería, ¿verdad?, el aborto. Entonces, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, hablamos de una interrupción de algo que ya ocurrió en el cuerpo de una mujer, que es precisamente esta implantación. Ahora, a veces se habla de aborto como la interrupción del proceso desde la concepción. Cuando se dice, por ejemplo, el DIU es abortivo, y estamos en una provincia que cuando se distribuyeron los métodos anticonceptivos
clausuró la distribución de DIU, las tuvo en el Ministerio de Salud sin distribuirlos. Esa es una de las formas a las que nos vamos a referir como mala praxis política. Si hablamos de interrupción del embarazo desde el momento de la concepción, embarazo ya es otra cosa. No podemos hablar del DIU como abortivo simplemente porque impide la concepción. Mucho más si pensamos que hay otros métodos anticonceptivos que son abortivos porque son métodos de barrera, porque entonces estamos hablando del aborto no como la interrupción del embarazo, ni tampoco como la interrupción del proceso de la concepción, sino como la interrupción de lo que podríamos llamar el plan de Dios para la sexualidad humana. El método de barrera impide que se unan el óvulo y el espermatozoide, y como el destino de la semilla humana es la procreación, esa interrupción, ese límite, esa barrera, sería abortiva, pero abortiva no en el sentido de interrumpir un embarazo, ni siquiera en el sentido de interrumpir la concepción. Entonces, primero definamos qué cosa es el aborto y pensemos entonces que nos vamos a referir a la interrupción de la implantación de un embrión en el útero, una implantación ya realizada, es decir, un embarazo que entonces se interrumpe. ¿Cómo vamos a tratar a este aborto, a esta interrupción voluntaria del embarazo? Podemos tratarla de dos maneras. Y una manera de tratarla, y estamos en un lugar que probablemente sea un ejemplo, es de manera criminal, considerando que el aborto es un delito. Si el aborto es un delito, entonces vamos a tratar a las mujeres que abortan como delincuentes, y la manera en la que vamos a resolver la reducción del aborto va a ser reprimirlo, sancionar a las mujeres y sancionar a quienes realizan el aborto. En esto consiste precisamente la penalización del aborto. Cuando se dice hay un proyecto para despenalizar el aborto, no es un proyecto para promover el aborto, es un proyecto que solicita que el aborto no sea criminalizado, no sea considerado un delito, que las mujeres no sean consideradas como delincuentes. Se promueve otra visión acerca del aborto. ¿Cuál es esa otra visión? Esa otra visión nos dice que el aborto es la resolución de un conflicto moral. Un conflicto moral que tienen las mujeres entre proseguir un embarazo no deseado o interrumpirlo. En ese conflicto moral, si el Estado va a intervenir de manera que no criminaliza, tiene que preocuparse muchísimo por impedir que haya embarazos no deseados. Porque lo que promueve que haya un conflicto moral que puede resolverse, no siempre es así, pero que se puede resolver en un aborto, a veces se resuelve con una maternidad forzada. Lo que es importante saber es que las mujeres no tienen una salida buena en este conflicto moral. O una maternidad forzada o un aborto. Son conflictos donde realmente el peso recae sobre las mujeres, sobre sus cuerpos y también sobre sus razones, sobre sus morales. Es un conflicto de derechos. Si la opción entonces es reducir la cantidad de abortos, nos tenemos que ocupar de que no haya embarazos no deseados, porque eso es lo que da pie para la deliberación con respecto a interrumpir o no el embarazo. ¿Y qué hay que hacer para que no haya embarazos no deseados? Bueno, por lo menos hay tres cosas muy elementales que hacer. Primero, dar educación sexual. Muchos embarazos no deseados ocurren por falta de información o por falta de educación, donde educación quiere también decir autoafirmación en la posición en relación con la sexualidad, con la propia sexualidad. Está comprobado estadísticamente que en los lugares donde se da educación sexual, la iniciación sexual es más tardía. Quiere decir que a más educación, más tardía la iniciación sexual, porque la persona puede valorar, varones o mujeres, pero sobre todo las mujeres, pueden valorar su acceso a la sexualidad con toda la complejidad que ese acceso tiene, entre otras cosas la posibilidad de un embarazo. Entonces, un primer recurso para disminuir la posibilidad de un aborto es dar educación sexual. Otro recurso importante es dar acceso a la anticoncepción, es decir, si la persona va a tener una regulación de su sexualidad, si la persona va a ejercer su sexualidad pero no con fines procreativos. Por eso digo que es importante saber qué es un embarazo y qué es un aborto. ¿Tenemos derecho las mujeres a ejercer nuestra sexualidad
sin fines procreativos? La ley dice que sí. Si cierto tipo de creencias compartidas consideran que no, las conductas de estas personas que sostienen estas creencias podrán no hacer ejercicio de esa capacidad que le da la ley. Es decir, la ley nos da un contexto de conducta, no quiere decir que tengamos que hacer todo aquello que está en ese contexto de conducta. Digo esto porque muchas veces se procura que algo que está en el orden de lo religioso se pase al orden de lo jurídico. Y esto es complicado, porque el orden de lo religioso, como corresponde, es el orden de una feligresía, es el orden de una prédica. Toda religión se basa en un dogma. Quien acepta esa religión, acepta el dogma. Y supuestamente lleva adelante su vida de acuerdo con ese dogma. Si quienes organizan una religión y la promueven no tienen éxito en transmitir ese dogma, no tienen éxito en que la feligresía rija su vida por ese dogma, muchas veces la búsqueda es, bueno, ¿cómo hacemos que se logre esa conducta? Ya no por la convicción de conciencia, sino de otra manera. Entonces el pecado se va a transformar en delito y va a ser perseguido por la fuerza pública. Pero entonces estamos llevando a la religión, los dogmas de una religión, a un orden no dogmático, sino a un orden de derecho positivo y de moral crítica, donde no solo cuentan las opiniones de quienes sostienen el dogma, sino todas las opiniones. En eso consiste un debate legislativo y por eso es importante que en este momento se esté discutiendo en el Congreso, se estaba discutiendo y quizás se vuelva a discutir, pero que el año pasado se haya iniciado una discusión sobre el problema del aborto, porque es un problema de salud pública y es un problema de derechos humanos muy grave y que debería ser entonces parte de una regulación legal. Entonces, la falta de acceso a la anticoncepción hace que ese proyecto, que puede o no ser reproductivo, no se pueda llevar adelante. Y cuando digo acceso a la anticoncepción hablo de información y no solamente de métodos. Y hablo de lo que indica la ley, o sea, todos los métodos disponibles en todos los centros de salud. Eso es lo que debería ocurrir. Y finalmente, si vamos a evitar los embarazos no deseados, si vamos a evitar la maternidad forzada, tenemos que tener acceso a políticas que reduzcan la violencia de la pareja. Porque muchos embarazos son producto de relaciones violentas. Es más, si uno analiza los estudios sociológicos con respecto a la sexualidad, muchas adolescentes que abortan, por un lado, el 60% de las adolescentes que abortan se declaran católicas. Quiere decir que viven su religión por un lado y su decisión con respecto a interrumpir o no su embarazo por otro. Por otro lado, una gran parte de las adolescentes refiere, prácticamente más del 50%, que su primera relación sexual fue forzada, no porque hayan sido violadas, sino porque fueron presionadas para tener esa primera relación sexual. Quiere decir que si hay relaciones de poder, relaciones intergenéricas de poder, y si hay relaciones de violencia que no necesariamente llegan al punto de la violación y de la violencia física, es muy posible que haya relaciones sexuales no consentidas, no libres, y que haya embarazos no deseados. Entonces, la falta de educación, la falta de anticoncepción y la falta de una eficacia en la lucha contra la violencia son antecedentes que generan sistemáticamente una enorme cantidad de embarazos no deseados que muchas veces son resueltos en abortos. Sabemos que tenemos alrededor de 750.000 nacimientos por año y unos 450.000 a 500.000 abortos. Quiere decir que de cada 3 nacimientos hay 2 abortos. Es una cifra altísima. Y tenemos también una alta mortalidad materna, a pesar de que el gobierno se ha comprometido con los objetivos del milenio, es decir, que se compromete para el 2015 a reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. El causal más grave de mortalidad materna, con casi un 30%, es el aborto inseguro. Quiere decir que si vamos a bajar la mortalidad materna nos tenemos que ocupar del aborto. No obstante, todavía es costoso. Menciono los argumentos de la Iglesia Católica porque son los que directa o indirectamente, es decir, a través de las voces de sus obispos o a través de organizaciones no gubernamentales que expresan esos principios como una demanda a la justicia, con esta transferencia, como digo, de lo religioso a lo seglar. Lo menciono porque muchas veces tenemos
una idea equivocada con respecto a cómo se ha considerado el tema del aborto en la religión. La Iglesia Católica usó tradicionalmente dos argumentos en relación al aborto. Uno, al que se llamaba, que fue considerado hasta el Concilio Vaticano II, o sea, entre el 62 y el 65, se llamaba la posición de perversidad. La posición de perversidad decía que el aborto es una perversión de la única y verdadera función del sexo, que es la procreación dentro del matrimonio. Es decir, que el aborto hasta el año 65 era considerado como un problema en el objetivo de la sexualidad dentro de la pareja. No se hablaba del embrión, no se hablaba del feto, no se mencionaba para nada eso. El problema religioso era un problema relacionado con pervertir el sentido de la sexualidad. Esta posición también, por lo tanto, con la misma congruencia, si el sexo es solo para la procreación, condena el sexo después de la menopausia, porque habría sexo si ya no nos podemos reproducir, o cuando uno de los esposos es estéril, ¿para qué tener sexo si igual no se va a reproducir? Y el uso de cualquier anticonceptivo, porque claramente usar anticonceptivo dice no te querés reproducir, por lo tanto, lo que hay que hacer en estos casos, menopausia, disfunción, esterilidad o disfunción, o en el caso de el uso, bueno, no habría necesidad de uso de anticonceptivos porque solamente la abstinencia sería el recurso, porque no habría necesidad de sexualidad si no es para esto. Estamos hablando de 1965. Faltaban unos años para Woodstock, ¿no? Solamente en el Concilio Vaticano II se reconoció oficialmente que el matrimonio tenía dos objetivos, la procreación y la unión de los cónyuges, con lo cual los cónyuges alcanzamos la posibilidad de tener relaciones sexuales, aunque no fueran para la procreación, porque esto cimentaba la unión de la pareja. Entonces había esta otra función de unión de los cónyuges que permitía entonces ampliar el alcance de la sexualidad. La otra posición con respecto a la prohibición del aborto, que es la más fuerte y es la que se suele alegar en los recursos recientes, es la posición ontológica. La posición ontológica se basa, es así, en el estatuto del embrión o del feto. Y se va a preguntar si es persona, cuándo, qué valor tiene la vida del feto respecto a la vida de su madre. Esto lo ha resuelto el Código Penal. Si nosotros podemos discutir, y me parece un problema ético interesante, yo soy filósofo, a mí me interesan esas discusiones, pero no es relevante para discutir el aborto, porque el Código Penal nos dice que el aborto no es punible si corre riesgo la vida de la mujer. Eso quiere decir que si la mujer interrumpe un embarazo privilegiando su derecho a la vida, eso para el Código Penal es correcto, o sea que el Código Penal jerarquiza el derecho a la vida por encima del derecho a la vida del embrión. Quiere decir que yo puedo tener una discusión religiosa acerca de si vale más la vida de la madre o la vida del embrión. Lo que no puede transformarlo en una discusión jurídica, porque esa discusión ya fue saldada. La vida de la madre tiene más valor en la preservación para el código que la vida del embrión y por eso, en caso de riesgo de vida, el aborto no es punible. El segundo causal es riesgo para la salud. Quiere decir que para el Código Penal la salud de una mujer tiene más valor que el valor de la continuidad de ese embrión. Nos puede resultar un poco escandaloso porque siempre pensamos, pero ¿cómo? ¿El derecho más importante no es el derecho a la vida? Sí, el derecho más importante, sigo creyendo, es el derecho a la vida. Después me voy a referir a eso, porque el problema es cómo se defiende el derecho a la vida y en el contexto de qué otros derechos. Porque ningún derecho es un derecho absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Está en el contexto de otros derechos. Cuando hay conflictos de derechos, tengo que jerarquizar y tengo que seleccionar uno por sobre otro. El Código Penal nos está diciendo cuál es dentro de la ley el privilegio, y en este caso la salud es un privilegio con respecto a la continuidad de la vida del embrión. En el inciso 2 nos da también dos causales. Una es la violación. Esto queda saldado en el fallo de la Corte como una lectura, entonces, que claramente es así, señala dos causales el inciso 2. La violación, o sea, la violencia física y un embarazo forzado, o la incapacidad de consentir, es decir, cuando el Código dice el atentado al pudor de una mujer idiota o demente, está hablando de un embarazo de una mujer que es incapaz de consentir, por lo tanto técnicamente es como una violación porque ella no puede consentir. Fíjense que tanto el caso de la violencia física
física que fuerza una relación sexual de la que puede resultar un embarazo es causal para poder interrumpirlo, lo cual quiere decir que la integridad física de una mujer también es considerada prioritaria con respecto a la vida de ese embrión. Y también la autonomía de la mujer va a ser prioritaria, porque se va a decir, si la mujer no puede consentir esa relación sexual, lo que resulte como consecuencia de esa relación no le puede ser forzado, porque forzarla a sostener una maternidad obligatoria es lo que se llama en ética un acto supererogatorio. Un acto supererogatorio es un acto que va más allá de las obligaciones. Es un acto heroico, que es muy meritorio precisamente porque va más allá de lo obligado. Cuando alguien se juega la vida para salvar a otro, es considerado heroico porque va más allá de su obligación. No podemos exigirle sistemáticamente a alguien que sea quien se juega la vida para salvar a otro, porque eso es supererogatorio, sería sacrificar un sujeto en función de otro. Entonces, en este caso, forzar sistemáticamente a las mujeres a cortar embarazos no deseados es forzarlas a un acto supererogatorio y eso moralmente no es exigible, algo que también señala el fallo de la Corte. Cuando la Iglesia Católica fija su posición del derecho a la vida desde el momento de la concepción como un derecho absoluto, también está olvidando una parte muy relevante de su historia, porque hasta el año 1854, en que se sienta el dogma de la Inmaculada Concepción y que se acepta lo que se va a llamar hominización inmediata, es decir, la humanidad y se instala directamente desde el momento de la concepción, la posición de la Iglesia Católica era de hominización tardía, es decir, una posición derivada de Aristóteles y que también sostienen Santo Tomás y San Agustín, que es la idea de que el alma humana va atravesando distintos estamentos, distintos niveles, y se llega a la hominización en un momento determinado pasando por niveles anteriores. El primer nivel es el alma vegetativa. El alma vegetativa es un alma con las capacidades que tiene un vegetal, la capacidad de vida, la capacidad de respiración, pero todavía ni siquiera tiene la capacidad de movimiento. Esa alma vegetativa se considera que llega hasta los 40 días en el varón y a los 90 en la mujer, porque las mujeres, para Aristóteles, y esto lo han seguido sosteniendo Santo Tomás, San Agustín, y alguna gente todavía lo sostiene, somos mucho más lentas, tenemos una incapacidad incluso para cocinarnos dentro del útero, que era como Aristóteles explicaba la concepción, ¿no? La cocción del semen. Y entonces, cuando esta alma vegetativa, cuando es una mujer, incluso el alma vegetativa tarda más en llegar esta capacidad siguiente, que es el alma sensitiva, un alma que tiene que ver con las capacidades animales, ahí sí tiene que ver con otras capacidades que nos acercan a un estrato superior. Esta alma sensitiva es hasta el momento en que la mujer comienza a sentir el feto en su vientre, es decir, hasta el 5º mes de embarazo. Cuando empieza a haber movilidad, esa movilidad, hasta que se forma el cuerpo y comienza a ver esta sensación del feto en el vientre, cualquiera que haya sido madre sabe ese momento en que empezamos a sentir que tenemos un hijo adentro, ¿no? Que se empieza a mover. Recién ahí entonces llega el alma racional. El alma racional es la verdadera vida humana, esa es la vida humana. Interrumpir una vida humana, por lo tanto, era interrumpir un embarazo en una etapa bastante tardía de la gestación. Si era en etapas anteriores, no se consideraba criminal, ni se consideraba que se había eliminado un ser humano, porque las etapas eran etapas más tempranas. La verdadera vida animada, la vida humana, comenzaba aproximadamente en el 5º mes de embarazo, y esta teoría, que era la hominización tardía, se aceptó oficialmente hasta el siglo XIX, cuando el Papa Pío XI, en 1854, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción y adhiere de manera implícita a la idea de que la vida comienza desde la concepción. Y esta es entonces la posición que muchas veces se alega. Pero es muy importante saber que a pesar de que el Papa Pío XI hace esta proclamación de la Divina Concepción, la posición contra el aborto en la Iglesia Católica es una enseñanza solemne, no es un dogma, es una enseñanza solemne. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es la mujer, en su propia conciencia, quien debe resolver el conflicto moral.
El conflicto moral no es un conflicto que deba resolver el marido, ni el cura, ni el médico, ni el juez, ni el legislador, ni siquiera una ONG, ¿no es cierto? El conflicto moral lo deben resolver las mujeres. Y esto dicho desde la propia religión católica. Y, insisto, mezclo el asunto religioso porque me parece que es relevante en algunos de los obstáculos que se están poniendo al fallo de la Corte. Dije que la vida era un bien muy valioso y creo que hay dos maneras de defender la vida. Digo esto porque yo defiendo el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, apoyo el proyecto de la campaña que se ha presentado en el Congreso Nacional y me considero una firme defensora de la vida. Ahora, podemos resolver la vida, podemos defender la vida negativamente o positivamente. Negativamente es criminalizando y mediante una prohibición. Y lo que hay que preguntarse es si fue eficaz, porque esta es la política que tenemos. Tenemos una política de defensa negativa de la vida, prohibiendo el aborto. ¿Fue eficaz? Yo creo que 700.000 abortos por año hablan de un fracaso de esta política negativa. ¿Cuál sería una política positiva de defensa de la vida? Una política positiva es defender la vida dando recursos para que esa vida prospere. No veo a las organizaciones que promueven la prohibición, no las veo promoviendo que se dé prioridad a las políticas públicas necesarias para que haya una defensa positiva del derecho de la vida. ¿Qué dice el fallo de la Corte? Voy a hablar en particular, por el caso que se está analizando, del embarazo producto de una violación. Va a separar claramente cuando el embarazo es producto de una violación y se considera que esto solo por violar la autonomía y la integridad de una mujer es causal para que ella tome una decisión propia con respecto a continuar o no un embarazo si concluyera en un embarazo esa relación sexual. Lo que va a decir es que esa violación entonces es distinta de la incapacidad de consentir. Estamos hablando de una violación sobre una mujer que tiene capacidad de consentimiento. Y si resultara un embarazo, por esta cuestión de los actos supererogatorios que no son exigibles, ella podría decidir continuarlo o interrumpirlo. Si decide interrumpirlo, como la causal de violación es una causal de no punibilidad, ella tiene que decirle a su médico tratante, como la persona que va a hacer la intervención, que ha sido violada y que no desea continuar ese embarazo. Es algo en la relación privada entre médico y paciente. No es una denuncia pública y no lo es porque la violación es un delito de instancia privada, es decir, es un delito donde la víctima puede o no denunciar. Es una libertad que tiene la mujer por el estigma que todavía pesa sobre la violación, denunciar o no denunciar. Si la mujer decide no denunciar, no se la puede obligar para acceder a un derecho a violar un derecho propio. El argumento que se suele dar para obligar a que las mujeres hagan una denuncia pública y no meramente la denuncia privada ante el médico tratante o la médica tratante, es que las mujeres van a mentir. Todas vamos a decir que fuimos violadas para poder acceder, porque es maravilloso, esa fantasía es una fantasía por lo visto que toda mujer tendría y podría comentar públicamente. Las mujeres mentiríamos. Esta idea de que la mujer miente también merece un análisis. La palabra de la mujer es una palabra que no vale, que está devaluada. La relación de las mujeres con la verdad es un problema filosófico al que no me voy a referir ahora porque estaríamos toda la tarde, pero sí me interesa que reflexionemos acerca de que las mujeres no podíamos actuar como testigos en un juicio hasta mediados de los años 60. No podíamos ser testigos en juicio. ¿Junto con quiénes? Con los presos, con los locos, con los niños, con los discapacitados. Las mujeres, cualquiera fuera su condición, estaban dentro de los delincuentes, ¿no? Dentro de los que no votaban hasta los 40 y dentro de los que no podían ser testigos hasta mediados de los 60. Siempre me llamó la atención
que una mujer pudiera hacer la carrera de Derecho, ejercer como abogada. Incluso recuerdo que Margarita Arbuas fue jueza de la Corte Suprema en los años 70, el 71, 70-71, y sin embargo Margarita Arbuas hasta el 65 no podía ser testigo en un juicio, porque su palabra no valía. En parte porque testigo viene de testículo, como ustedes bien saben, y las mujeres nos definimos por nuestra carencia, como desde Aristóteles nos están diciendo, entre otras cosas de testículo. Pero entonces, la palabra de la mujer no vale y por eso se pide que la denuncia sea ante la policía, ante los tribunales, ante una instancia que no sea meramente el diálogo entre médico y paciente, que es lo que el fallo de la Corte dice. Cuando se impide esto, es porque se está poniendo en duda la palabra de las mujeres. ¿Podemos legislar de manera, considerando como fundamento de nuestra legislación que las mujeres mienten? No lo haríamos con ningún otro sujeto. Lo que se exige para practicar el aborto es lo que exige el Código Penal. El médico diplomado y el consentimiento de la mujer encinta. Eso es lo que se exige, ninguna otra exigencia. Si la legislatura, o en este caso la interpretación, la legislatura redactando el Código Penal, la Corte en este caso interpretándolo, nos dicen que esta es la letra de la ley, ni el Ejecutivo, ni los funcionarios públicos, ni la justicia pueden cambiar esa redacción porque estarían haciendo un uso no legítimo de otro poder. El único que puede cambiar la redacción de la ley es el poder legislativo. Entonces, agregarle condiciones que no están en la ley es agregar barreras inconstitucionales en el acceso a los derechos. ¿Cuáles son las barreras más usuales? La barrera más usual es llevar el caso a un comité de bioética, que siempre es una barrera, pero en los casos en que estamos hablando de un embarazo, esa barrera puede terminar en tornar imposible la intervención, porque pasa el tiempo con estas barreras, hasta que nosotros mostramos que es una barrera inconstitucional, etc. Explícitamente dice el fallo de la Corte que no hay que enviar estas resoluciones a ningún comité. Es una resolución en la cual la mujer dice, estoy embarazada, es producto de una violación, y la intervención entonces es legítima y el médico puede hacerla. La otra barrera es la autorización judicial, pedirle una autorización judicial, algo que se hace muy usualmente. Es grotesca esta barrera. Incluso lo he discutido con jueces buenos, ¿no? Que dicen, no, me llegan los casos y yo rápidamente digo que sí, que pueden hacer la intervención. No, no tenés que decir ni que sí ni que no. Porque, bueno, señor juez o señoría, usted no debería decir ni que sí. Porque, ¿qué ocurre? Un médico está ante la instancia de practicar o no un aborto y le pide permiso al juez. ¿Qué le está diciendo el juez? Si puede llevar adelante un acto que, si no es criminal, el juez no tiene por qué autorizar un acto no criminal, porque todos los actos que no estén prohibidos están permitidos y no necesita autorización judicial para cada uno de ellos. Si es criminal, obviamente el juez no lo puede permitir. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de hacer una autorización judicial? Y encontremos en esto una barrera, especialmente, por supuesto es una barrera sexista, porque las únicas que nos embarazamos y estamos en el trance de abortar somos las mujeres, y también es una barrera clasista, porque quienes van a atenderse un aborto al hospital público y se ven cuando van al hospital público y se ven en la instancia de una exigencia de esta índole, son las mujeres que no se pueden pagar una práctica privada. Entonces, esa mujer suele tener dificultades para el acceso a la justicia, para conseguirse un abogado. Cuando le dicen tiene que traer una autorización judicial, no saben ni por dónde empezar. Y además sigue siendo una barrera inconstitucional para el acceso al derecho a la salud. Yo propuse hablar, en el caso de aborto, de mala praxis política. Y me extiendo sobre la cuestión de mala praxis, porque es el argumento que suelen usar los médicos para decir que no hacen abortos. Usan dos tipos de argumentos. Un argumento que tiene base en la conciencia, en la objeción de conciencia, pero que cuando se dice, bueno, vamos a hacer un listado de objetores de conciencia que sea público, que esté en el Ministerio de Salud, que todos sepamos cuando damos un servicio quiénes son los médicos y médicas que son objetores de conciencia, de manera de hacer previsible la atención, porque la objeción de conciencia es individual, no es institucional, a pesar de que
el hospital de la Universidad Austral hizo una objeción de conciencia institucional. Avisó como hospital, como entidad de salud, es del Opus Dei, todo el mundo lo sabe, dijo como institución que en esa institución nunca nadie iba a practicar un aborto, lo cual es un problema categorial serio, ¿no es cierto? No es la institución la que hace la objeción de conciencia, porque ni siquiera el hospital de la Universidad Austral tiene conciencia, ¿no? Entonces, uno de los modos de negar la atención es la objeción de conciencia. El otro mecanismo por el cual suele negarse es la idea de que podrían ser objeto de un juicio por mala praxis, es decir, el temor al uso del derecho penal. Esto es muy habitual. Los médicos dicen, no quiero practicar abortos porque podría derivar un juicio por mala praxis. Hay una cosa muy importante que saber, y es que el juicio por mala praxis puede dar por acción o por omisión. De las dos maneras puede haber un juicio por mala praxis. Es decir, un médico que interviene abusivamente o interviene incorrectamente puede tener un juicio por mala praxis. Pero un médico que está obligado a intervenir y no lo hace, también puede ser acusado por esa omisión. Hay un caso muy importante, que es el caso de Ana María Acevedo en Santa Fe. Fue un caso líder porque ella quedó embarazada y tenía un cáncer, un maxilar. Para poder ser tratada de su cáncer tenía que interrumpir el embarazo. No le quisieron interrumpir el embarazo, la dejaron llegar a término con ese embarazo, con unos dolores y con una imposibilidad de tratamiento, un sufrimiento horroroso. Finalmente muere Ana María Acevedo, muere su bebé y quedan 3 niñitos huérfanos, porque Ana María Acevedo tenía ya 3 hijos. Los 6 médicos que intervinieron fueron acusados y fueron condenados precisamente por no haber hecho la atención necesaria en este caso. Es decir que ya hay un llamado de atención acerca de que mala praxis no es solamente por intervención, sino cuando no hacemos aquello que estamos obligados a hacer. Porque los derechos pueden violarse de las dos maneras. Se pueden violar por acción o se pueden violar por omisión. De la misma manera, el Estado también viola derechos. Por acción, cuando interviene abusivamente, por ejemplo, deteniendo personas homosexuales que expresen su afecto en la calle. Esa es una intervención abusiva del Estado por sobre la intimidad de las personas. Y por omisión, cuando no da los recursos necesarios para que los derechos se ejerzan. Por ejemplo, no distribuye los DIU en los hospitales. Se violan aspectos diferentes por acción y por omisión. Y es muy importante, cuando estamos hablando de sujetos especialmente vulnerables, como son las mujeres pobres, las adolescentes que se embarazan, es decir, sujetos que tienen una especial vulnerabilidad, que cuando se viola un derecho por acción, lo que estamos violando es la autonomía de la persona. Si yo prohíbo una práctica que está permitida, estoy abusivamente interviniendo y violando la autonomía de esa persona. Estoy prohibiendo algo que no es un delito. Por ejemplo, prohíbo la prostitución callejera. Bueno, resulta que la prostitución no es un delito. El delito es el proxenetismo, la trata de personas, la explotación de la prostitución ajena, el forzar a alguien a la prostitución, que no siempre son perseguidos con tanto énfasis como tomar a gente que está en la calle ejerciendo la prostitución, ponerla presa, a veces sacarle dinero, etc. Eso pasa en la ciudad de Buenos Aires, no digo que esté pasando en la ciudad de Córdoba. Entonces, se viola la autonomía cuando yo intervengo abusivamente. Por omisión, se viola la obligación de proteger, se viola la protección sobre la persona. Y cuando se viola la protección sobre la persona, la respuesta muchas veces es un péndulo entre si protejo, me apropio de la autonomía, decido de qué manera esa persona va a ejercer su derecho. La autonomía corre por un lado y la protección por otro. Se debe proteger respetando la autonomía de las personas. No se debe transformar la autonomía en tutela. La protección, perdón, en tutela. La protección no es tutela. Ni para niños, ni para niñas, ni para adolescentes, ni para las mujeres, que sin embargo somos consideradas menores de edad perpetuas y tuteladas para que hagamos lo mejor desde el punto de vista de la moral perfeccionista de alguien, y sin dejarnos autónomamente tomar la decisión acerca de qué consideramos lo mejor, porque ese camino está hecho en tercera persona y no en primera persona, algo que pasa con los sujetos vulnerables en el ejercicio de sus derechos.
Los derechos en tercera persona son los que una moral perfeccionista determina como un camino válido para esos sujetos. Y a las mujeres nos ha pasado todo el tiempo, porque hasta tener voz propia en la defensa de nuestros derechos pasó mucho tiempo. No podíamos ser testigos, no podíamos ser legisladoras, no podíamos entrar en las universidades, no podíamos ser juezas o médicas. Bueno, hubo muchos no, hasta que esas voces pudieron conformarse y pudieron expresarse de acuerdo con la propia percepción y la propia experiencia. De hecho, hace unos 15 años que está en práctica la ley de cupo, y solamente cuando hubo ley de cupo se comenzó a legislar sobre los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres no eran territorio de la política ni territorio de la democracia, pero eran territorio de abuso de poder. Sin embargo, ley de violencia, ley de salud sexual y reproductiva, ley de parto humanizado, ley de lactancia, ley de acoso sexual, ley de trata, todas estas leyes, y esperemos que ley de aborto, todas estas leyes fueron tratadas con la presencia de mujeres en los últimos 15 años. Se reveló que la ciudadanía tiene cuerpo. No es que antes el ciudadano no tenía cuerpo, pero si no se lo enuncia, el cuerpo del ciudadano, como todas las condiciones de un ciudadano, son las condiciones hegemónicas. Por lo tanto, el ciudadano era varón. Que fuera mujer había que decirlo explícitamente. El ciudadano es blanco. Si es de color, del color que fuera, hay que decirlo explícitamente. El ciudadano es descendiente de europeos. Si es indígena, hay que decirlo explícitamente. Si es afrodescendiente, doble explícitamente. El ciudadano es adulto. Si es un niño, hay que decirlo explícitamente. Y así siguiendo. Es decir, que ese ciudadano abstracto del derecho es un ciudadano que concentra todas las capacidades de poder. Cuando arriban a la ciudadanía, entran en la ciudadanía otros sujetos de derecho, en primer lugar hay que nombrarlos explícitamente. Nos tenemos que enterar que están ahí para poder tratarlos desde la justicia como corresponde, porque los iguales derechos requieren respuestas diversas del Estado para que puedan ser ejercidos por personas diferentes. Entonces, necesitamos políticas muy diferentes y cuando estas no se dan, se viola por omisión el derecho, no dando los recursos necesarios. Y en todo caso, exigiéndole a la persona una identidad que no tiene para poder acceder a su derecho, como le decían a una travesti que luego murió y hoy lleva su nombre Nadia Chazú, la cooperativa de textil de Loana Berkins. Nadia Chazú va a sacar su documento de identidad y la jueza le dice: acá para sacar tu documento tenés que venir vestido de machito. Nadia Chazú era travesti. Entonces, para poder ejercer su derecho se tiene que transformar en el sujeto hegemónico, porque hasta la foto en el documento era para un sujeto abstracto que concentraba todo el poder. Cuando hablamos de mala praxis, entonces hablamos de mala praxis por acción y por omisión. Y lo mismo le podemos aplicar a la política. La política debe realizar determinadas acciones y debe también retenerse de realizar intervenciones abusivas. No debe violar derechos ni por acción ni por omisión. Tiene no solamente que dar los recursos necesarios para que los derechos fueran ejercidos, sino abstenerse de dar pie a prohibiciones, a interrupciones, a limitaciones en los derechos de las personas que no son legales. Entonces, muchas veces el Estado viola por acción o por omisión estos derechos y se conduce entonces con prácticas de mala praxis, que son semejantes a la praxis médica, pero que tienen un alcance mayor, porque en general la praxis médica es hacia una persona, la praxis política es hacia toda la población. Lo peor que puede pasar son los eufemismos con los que se encubre esta mala praxis. Uno de los eufemismos es pensar que hay obstáculos morales o de conciencia cuando ciertas asociaciones médicas corporativas se oponen al aborto. El aborto es una práctica que genera muchos recursos ilegales, muchos recursos económicos. Se calcula que el Plan de Salud Sexual y Reproductiva tiene anualmente un presupuesto de 35 millones de pesos. El aborto mueve aproximadamente 4 millones de pesos por día. En 10 días el aborto clandestino hizo circular más dinero que todo el Plan de Salud Sexual y Reproductiva en un año. Esta es la verdadera motivación por la que las asociaciones médicas y corporativas se oponen al aborto. Claramente no es un problema de conciencia y ese dinero que se desvía serviría seguramente para organizar vidas más seguras y organizar una
protección positiva del derecho a la vida y no esa presunta protección negativa a la que estamos acostumbrados con ese estilo inquisitorial que nos obliga otra vez a ser quemadas en la hoguera. Gracias. Abrimos entonces a preguntas, comentarios por parte de ustedes, por parte del público asistente. ¿Qué opina usted de que un profesional médico haga objeción de conciencia a cumplir la ley? En realidad, la objeción de conciencia es a una práctica determinada, no a cumplir la ley en general. Pero está habilitado para una objeción de conciencia. El problema es cuándo la hace, de qué manera y qué alcance tiene esa objeción de conciencia. Si un médico, como ha pasado, por ejemplo, en un servicio hospitalario al cual concurrimos con un caso de aborto no punible, cuando yo era defensora del pueblo, era un caso de una menor de edad violada, con un embarazo producto de esa violación al que el hospital se negaba a practicarle un aborto no punible. Casos que hemos tenido muchos últimamente, ¿no es cierto?, donde se niega en un caso claro de no punibilidad. Vamos a ver al jefe de servicio de ginecología y obstetricia, y el jefe de servicio dice: yo soy un objetor de conciencia, y mientras yo sea el jefe aquí nadie practica un aborto. La objeción de conciencia es individual. Un médico o una médica pueden decir: yo no hago esta práctica, pero claramente tiene que ser algo conocido por el resto del servicio público. Alguien tiene que no ser objetor de conciencia en ese servicio para que, si la práctica se requiere, pueda ser resuelto el caso. Cuando pensamos en un servicio todo compuesto por objetores de conciencia, estamos pensando en algo irracional. Esto claramente no puede ocurrir, que todo un servicio sea de objetores de conciencia. Podemos admitir que alguien se oponga a una transfusión de sangre. Ahora, ¿alguien pondría un servicio entero de hematología en manos de testigos de Jehová? No se le ocurriría a nadie, pues tenemos montones de servicios de ginecología y obstetricia en manos de objetores de conciencia. Entonces, la institución tiene que asegurar la práctica. Parte de los profesionales entonces tienen que estar dispuestos a hacer esa práctica. Y no puede haber como único médico de guardia un objetor de conciencia. Entonces, la objeción debe ser pública, porque no puede ser ese el momento en que se sepa que ese señor o esa señora es objetor de conciencia. Y obviamente también tiene que ser pública, porque nadie puede ser objetor de conciencia en el hospital público y tener una clínica a la vuelta donde privadamente ejerce aquellas prácticas que se niega a hacer en la medicina pública, ¿no? Carlos, me gustaría hacer un aporte. ¿Cómo estás? Hay algo en lo que coincidimos, que creo que es lo único que coincido con la doctora, que es que el problema pasa por prevenir, en serio, y que haya políticas de Estado para la prevención de embarazos no deseados. Educación sexual, política de evitación de la violencia en la pareja, difusión de métodos anticonceptivos. Ahora bien, el fallo de la Corte vuelve a poner sobre el tapete algo que para mí sigue sin resolverse. Porque la objeción que se hace a el Código Penal se interprete como lo interpretó la Corte, abarcando los delitos de violación, o se interprete como se interpretaba hasta ese fallo, que al haberse suprimido la coma abarcaba solamente las violaciones a las mujeres idiotas o dementes y los casos de estado de necesidad que usted planteaba, grave riesgo en la salud o en la vida. Graves no, solo dice riesgo, ¿eh? No, grave. No dice grave, solo la dictadura militar puso la palabra grave 2 veces. Actualmente sigue, pero fíjese que en la 21338, porque fue hecha, si bien en la dictadura, por un gran penalista que era Soler, le había puesto la coma, o sea que no había duda que en los casos de violación también estaban contemplados. Estoy hablando de la coma, estoy hablando del derecho a la salud, no dice grave riesgo, dice riesgo para la salud de la mujer. Que no pueda ser evitado por otro medio, además dice. Pero no dice que sea grave, solo le... Sigamos.
¿Cuál es el problema? El problema que se plantea no es de Código Penal, sino de orden constitucional. ¿Por qué? Por lo pronto, en Córdoba tenemos declarado el derecho a la vida desde la concepción. Constitución local. Los tratados establecen el derecho a la vida y la cláusula interpretativa de la Convención del Niño que ha suscrito Argentina habla que es niño desde la concepción y hasta los 18 años. Esa es la discusión por la cual hay tantas idas y venidas con el aborto. ¿Por qué? Porque se entiende que está en conflicto los derechos de un ser humano, mujer, con los derechos de otro ser humano, niño. Por eso es que es tan difícil decidir, y comparto con usted que ninguna ley puede exigir heroínas, pero tampoco creo que sea conveniente caer en la discriminación inversa, es decir, todos los derechos son de la mujer y los derechos del niño no nos olvidamos. Creo que ese es el debate que todavía no se ha dado en la sociedad argentina y que creo que hay que plantearlo. ¿Usted estuvo durante toda la exposición? Así es. Porque creo haber comenzado precisamente con eso. Sí, sí. Ah. Sí, estoy haciendo un aporte. Sí, No, está bien, pero yo reconozco que comencé justamente hablando del tratamiento del derecho a la vida desde el momento de la concepción, diciendo que era algo absolutamente nuevo. El Pacto de San José de Costa Rica habla del derecho a la vida en general desde el momento de la concepción, párrafo que muchas veces se olvida cuando se cita, pero que significa justamente este concepto en general, que si está en conflicto con otros derechos, debe ser resuelto ese conflicto, y de esa manera, agregando esa cláusula en general, el Pacto de San José de Costa Rica protegía el hecho de que no se consideraba criminal aquellos países que habían legalizado alguna práctica de aborto. El aborto se puede legalizar de dos maneras, por causales o por tiempo. Por eso me refería a las dos cosas, me referí a la que era la posición religiosa con respecto al tiempo del alma humana, hasta hace muy poco tiempo, porque una de las maneras de despenalizar el aborto tiene que ver con considerar, por ejemplo, el aborto no será criminal practicado hasta las 12 semanas, a solicitud de la mujer y sin dar ningún tipo de causales. El otro, que es el nuestro, es con ciertas causales. Podemos decir que hay derecho a la vida, y yo dije estoy a favor de defender el derecho a la vida. Ese derecho a la vida se puede proteger negativa o positivamente. Yo creo que negativamente ha sido un fracaso y propongo defenderlo positivamente. Y también tenemos que ver que el Código Penal, en el conflicto derecho de la madre y de varios derechos de la madre y derecho a la vida, opta por no criminalizar la prioridad del derecho de la madre. En el caso de la vida, en el caso de la salud, en el caso de la violación y en el caso de la incapacidad de consentimiento. Usted puede decirme, el del Código Penal es inconstitucional. En ese caso habrá que pedirle a los legisladores que cambien el Código Penal. La mala noticia, según dice Raúl Zaffaroni, es que este tema no se va a tocar en el cambio del Código Penal. Así que no sé si será auspicioso el debate cuando se modifique el Código Penal para poner claridad sobre esto. Pero por el momento esa es la ley que tenemos. Lo que quise justamente es mostrar que el derecho a la vida debe ser defendido si tenemos la convicción positivamente, porque este aquí que la misma organización que hoy está obstaculizando el fallo de la Corte es la que obstaculizó la distribución de anticonceptivos. Entonces no es muy congruente eliminar las causales de aborto no punible, eliminando las condiciones que hacen un embarazo no deseado. Claramente hay un control de la sexualidad y tiene que ver con esta posición acerca que, bueno, se terminó con el concilio, pero evidentemente alguna gente todavía tiene esa convicción de criminalizar cualquier práctica de la sexualidad que no esté aplicada a la procreación. Eso tiene, por supuesto, muchas consecuencias. Cuando nosotros pensamos, bueno, si ciertas recomendaciones que se hacen en los púlpitos tuvieran éxito, no haría falta invadir áreas de la justicia, pero no tienen éxito, entre otras cosas, porque la religión católica está muy impregnada en nuestra cultura, porque el 80% de la población es católica, la Iglesia Católica. Entonces muchas de las propuestas religiosas en realidad son parte de nuestra cultura, son parte de nuestra convicción. Tenemos la mayoría una educación cristiana y procedemos con ciertas limitaciones o con cierta cosmovisión que tiene que ver con eso. Ahora bien, otra cosa es el cumplimiento de ciertos dogmas.
de ese 80% que es católico, solo el 5% va a misa. Yo le propuse a un sacerdote que me decía, en lugar de hostias, reparten pan en una de esas, porque lo hostia es como poquito, ¿no? Pero la práctica, 5%, la verdad es que es una práctica penosa. Cuando se hace la colecta más por menos, que es el momento en que la feligresía católica tendría que mostrar su solidaridad, son menos de 10 centavos por católico lo que se recolecta en esa colecta más por menos. Quiere decir que nuestras conductas no siempre van con aquello que se pregona desde la religión, por muchos motivos. También faltan vocaciones religiosas, también tenemos escándalos que es muy curioso, ¿no? Que la Iglesia quiera que se persiga el pecado con la ley, pero que se persiga, pero que los derechos penales los resuelva el Vaticano, como en el caso de abuso de niños. Estas incongruencias hacen que muchas veces las personas empiecen a flexibilizar. Cuando la vinculación amorosa de un sacerdote con su comunidad se expresa en tolerancia explícita y a ese sacerdote se le sacan los hábitos, están mostrando que en realidad la comunidad como amor y tolerancia quizás no es lo promovido. A lo mejor se promueve, no sé si porque tenemos un papa que fue presidente del Tribunal de la Doctrina de la Fe y todavía conserva entonces esa moral inquisidora y como limitadora de cuáles deben ser los límites de la doctrina, pero lo cierto es que la doctrina no tiene tanto éxito como esa cultura amorosa que ha sido parte de nuestra cultura básica. Entonces, a mí me parece que no se están haciendo pasos positivos hacia la protección positiva de la vida. Fui legisladora, representantes religiosos vinieron a la legislatura a pedir subsidios, a pedir terrenos para escuelas privadas, a pedir que se repararan los templos. Nunca vinieron a las comisiones que yo misma dirigí y donde se trabajaba derechos del niño. Entonces, me parece que a veces hay como una confusión con respecto a dónde ponemos el énfasis, y por eso dije que lo peor que nos puede ocurrir es tener eufemismos y decir que defendemos una cosa cuando defendemos otra. Un poco o conocer un poco tu punto de vista. En San Luis Capital hay un proyecto de ley a partir de la expedición que se hizo la Corte Suprema de Justicia con respecto al caso de aborto no punible. Se implementó o está a punto de tratarse un proyecto de ley donde una de las cosas que plantea el diputado Gerao es que las mujeres no tomemos la decisión de abortar por caso de violación y que nos garantiza no ser madres de la siguiente manera. Nos proponen que tengamos los hijos y que nos garantizan la adopción. Bueno, es una solución que a veces se propone no solo legalmente, sino informalmente. O sea, que hay organizaciones que se acercan a las mujeres y les dicen seguí adelante con tu embarazo, ten el hijo y dale una adopción, no lo interrumpas. Esto, en primer lugar, también tiene una base aristotélica. Aristóteles consideraba que las mujeres éramos completamente pasivas, éramos un lugar donde se gestaba el embrión. La actividad la tenía el semen masculino, que era, nosotras poníamos la materia y el varón ponía la forma. Y la idea era que las mujeres éramos un envase donde ese embrión iba a progresar por sí mismo, por una relación de potencia y acto, iba a ir desarrollándose hacia aquello que estaba destinado a ser en un receptáculo. Es como cuando íbamos a la escuela y poníamos a germinar un poroto en un vaso, nadie iba a pensar que el vaso tenía alguna responsabilidad en la germinación del poroto. Bueno, nosotros somos una especie de vaso donde germina el poroto. Entonces, da lo mismo, ¿qué te cuesta tener el poroto un rato más? Total, después lo podemos trasplantar. No lo tenés que cuidar vos. Simplemente deja que tenga las raícitas como para que yo después lo pueda trasplantar y haga un gran vergel de porotos. Resulta que cuando las mujeres gestamos, y esto es algo muy difícil de transmitir a quien no es una mujer y no tiene ni siquiera la posibilidad de gestar, cuando las mujeres gestamos, interactuamos no solo psíquicamente, moralmente, en nuestro deseo, en nuestra proyección, también en nuestros temores, en nuestro horror. Pensemos en la situación de una mujer violada, que está gestando el producto de esa violación. Pensemos en una mujer que sabe, porque tiene un embarazo anencéfalo, que ese embarazo está destinado a la muerte.
Pensemos en eso y no es solamente un paso donde germina un poroto. Obligar a esa mujer a que lleve adelante una situación que puede ser de extremo sufrimiento solo porque se quiere defender el producto de ese embarazo es también pedirle una conducta heroica. Algunas mujeres podrán y otras no podrán. Yo creo que hay que darnos a las mujeres todo tipo de posibilidades, antes, durante y después, porque en eso consiste el desarrollo libre de los planes de vida. Cuando las mujeres queremos tener hijos, tampoco nos ampara el Estado. También hay omisión cuando nuestros planes son procreativos. Una mujer que quiere tener un hijo parece que fuera un plan individual y se las tiene que arreglar. Ahora hay un mal llamado asignación universal por hijo, porque es para un segmento de población, pero esa asignación con buen criterio cubre el embarazo a partir del tercer mes, es decir, si realmente hay una voluntad de procreación, es retroactivo en ese caso. En esa asignación universal se está dando un recurso positivo que nos llevaría a las mujeres a llevar adelante un embarazo cuando mujeres tienen 2, 3, 4 hijos y ya no pueden sostener más, y esa es una de las causas. Problemas económicos y sociales son una de las causas de aborto. Entonces se está atendiendo, tenemos ahí un ejemplo de una política que atiende positivamente, pero en realidad ni asesoría, ni cuáles son los recursos con los que contáramos. Ahora, hacer sentir culpable a una mujer porque no quiere llevar dentro el producto de una violación, me parece algo de una crueldad notable que solo puede llevar adelante quien cree que hay una absoluta pasividad del cuerpo de la mujer durante el embarazo. Que eso salga de la iniciativa de un diputado varón a lo mejor tiene que ver con esto, le falta empatía para darse cuenta qué significa para nosotras gestar, parir, lactar, cuidar, criar, etc. Hay un libro, el último libro de Marcela Serrano, que se llama 10 mujeres, que uno de los capítulos es la historia de una mujer violada que tiene un embarazo, y ella cuenta al último que cuando ella la violan por los mecanismos del inconsciente, ella como que se olvida del momento, durante todo el transcurso del embarazo, no recuerda ni la cara del agresor. Y que a partir del momento que tiene el bebé, ella dice que siente que cada día la violan de nuevo. Dice la mujer, es como que cada día que va pasando de la vida, ahí empieza a recordar todo, y era como nuevamente la violación cada día a partir de... Bueno, recordemos el caso de infanticidio de Romina Tejerina, que estaba basado en esto, ¿no? El ver al bebé al nacer y ver la cara de su violador, que termina en un crimen. Sí. Bueno, es una pregunta en realidad técnica, me parece. Esto de que esté en riesgo la salud de la mujer. ¿Qué concepto? La palabra salud, ¿qué es integral o qué interpretación se le da? Porque salud física, salud psíquica, salud... quiero saber si está ya seguramente... El fallo de la Corte también en algún momento se refiere a eso, ¿no? La salud es la salud como está definida en nuestra Constitución. En nuestra Constitución la salud está definida como salud integral. Ahora, hay un argumento restrictivo en la práctica. Primero por el hábito médico. El hábito médico es que la salud es la salud biomédica, nada más. Entonces, por ejemplo, yo hice cuando era defensora del pueblo, le hice un pedido de informes a la red perinatal, al Ministerio de Salud. La red perinatal son todos los jefes de servicio de ginecología y de obstetricia de todos los hospitales públicos. Entonces le hice al Ministerio de Salud un pedido de informes para que me responda cómo se practicaba la ligadura de trompas y los abortos no punibles en los hospitales públicos desde la red perinatal. Entonces la red perinatal, o sea, todos los jefes de servicio me responden que se practicaba en las mismas condiciones. Estamos hablando de una ligadura de trompas y un aborto. O sea, para la ligadura de trompas había las mismas restricciones que para un aborto. Y era cuando había riesgo de muerte para la mujer solamente. Y cuando no había métodos alternativos, porque si había riesgo de muerte, pero había métodos alternativos. Mi pedido de informe tenía que ver con una mujer que cursaba su 9º embarazo, 6 cesáreas. Nunca se la había, a pesar de que el mismo médico había atendido sus partos, le decía no te embaraces. Su marido era alcohólico, no le daba anticonceptivos, le decía no te embaraces. 6 cesáreas, por supuesto corría riesgo de muerte, estaba aterrorizada, decía yo voy a tener el hijo, pero quiero que me ligan las trompas porque no tengo manera de modificar esto.
Ante el pedido fue negado con el argumento de que podía arrepentirse en el futuro. Es esta moral perfeccionista. Digo, para poner ejemplos de cuál es la manera en que nos tratan como menores de edad perpetuos. Una mujer con 9 hijos se podía arrepentir en el futuro si se ligaba las trompas. Y la respuesta es que se aplica entonces en el mismo caso. Riesgo de muerte, si no hay método alternativo, con autorización judicial, algo que la ley no pide, y con el consentimiento informado, no de la mujer, como dice la ley, sino del marido, novio o amigo de la mujer. Eso me responde el ministerio. Del marido, novio o amigo de la mujer. Es decir, cualquier señor se apropia del útero y de las trompas de falopio de una mujer, menos ella misma. Así que sí, salud se debe entender como salud integral. Hubo en ese momento, cuando se trabajaba sobre embarazos incompatibles con la vida, al principio se resolvían aplicando el Código Penal, es decir, como un caso de aborto, de interrupción del embarazo por sufrimiento psíquico. Entonces, esas interrupciones se podían hacer apenas era diagnosticada la anencefalia, que era alrededor de las 12 semanas. Luego hubo un caso que llegó a la Corte Suprema. Ese caso que llegó a la Corte Suprema estaba en la 26ª semana de gestación, la mujer. Entonces la Corte resolvió por lo que se conoce en la bioética católica como doctrina del doble efecto. Es decir, ya en ese momento el parto hacía que el feto fuera viable fuera del vientre materno a las 26 semanas. Entonces se inducía el parto y como consecuencia, por eso lo de doctrina del doble efecto, como consecuencia el feto fallecía porque era anencéfalo, pero no era que la intervención era para abortar. Por lo tanto, lo que decía la Corte es, esto no es un aborto, esto es una inducción de parto y por la doctrina del doble efecto sobreviene una consecuencia que es la muerte del feto. Entonces, aplicando ese criterio, lo que lograron es que, aunque las anencefalias eran diagnosticadas en la semana 12, se hiciera llevar el embarazo hasta la semana 26 antes de hacer la inducción del parto y poder entonces interrumpir la gestación. Digo esto porque y luego se hizo una ley que fue en el mismo sentido. No siempre cuando legislamos estamos avanzando. A veces lo que hay que hacer es interpretar las herramientas que tenemos. Y yo creo que interpretar como sufrimiento psíquico el problema que tenía esta mujer, donde decía, donde ustedes ven una cuna, yo veo un féretro. No puedo transmitir el horror que es mi vida cotidiana, donde mis otros hijos me tocan la panza y me dicen cuándo van a ser el hermanito. Donde la gente en la calle me dice, qué lindo, estás embarazada, ¿cuándo van a ser? Digo, ponerse en la vida de una mujer es un poquito más costoso a veces que legislar desde un escritorio, ¿no? Quería preguntarte en esta tensión que parece que recién se daba con la intervención del Señor acerca de los derechos de los niños y los derechos de la vida de las mujeres. ¿Y qué pasa cuando el derecho violado es el de una niña, como hace poco leímos, que tuvo que soportar una cesárea teniendo 10 años? Parece que ahí los derechos de las niñas, porque son niñas y no son niños, no valen, o hay una doble violación al considerar que ese cuerpo está apto para ser una madre cuando es una niña. Así es, el ministro de Salud de Corrientes. Dos niñas, una de 10 y otra de 11 años, dijo estar en perfectas condiciones de salud para ser madres. En Salta, cuando se estaba discutiendo un caso también de una niña de 12 años, me dijo un juez de la corte, pero doctora, esto no es como una hija suya o como una hija mía. Es decir, que tenemos un doble estándar con respecto a derechos. Hay niñas que pueden parir, ser violadas, ser abusadas, ser producto de abusos familiares, y las situaciones parecen ser diferentes, porque hay algo que se agrega a la idea de la defensa del embrión, y es la defensa de un bebé inocente. Suele agregarse esta concepción, la inocencia, es decir, esa niña de 10 años es una niña que tiene menos inocencia que el embrión que porta. Y la idea de inocencia, como la idea de culpabilidad, es una idea que requiere conciencia. Nadie es inocente o culpable si no tiene conciencia, y la conciencia es una capacidad que viene con la evolución humana, no es algo que sea propio de un embrión desde el momento de la concepción. Y es la capacidad para hacer actos buenos o malos, o sea que hay que tener una capacidad de agencia
también, cosa que por supuesto un bebé no nacido no tiene. Entonces, por eso digo que a veces el modo en que usamos las palabras es un modo que va corriéndose desde una utilización a otra y empieza a sacar consecuencias que son consecuencias que no son lógicamente derivables, ¿no? Había ahí una... Ahí tenemos otra intervención. No sé si tenemos demasiado tiempo para Tenemos mucho tiempo, pero lo tenemos que usar para otras cosas. Creo que ya tenía tu tiempo cumplido. Son 4 menos 4. Pero de todos modos tenemos una intervención más y cerramos allí. Era hasta las 3:30, chica, la conferencia. No sé si alguna quiere hacerle otra pregunta. Sí, acá tenemos otra Ella tiene otras obligaciones que cumplir también. Bueno, rápidamente. Lo mío es sobre la última parte de tu exposición respecto a la mala praxis política y si eso sería aplicable en términos de otros actores que también son políticos, que son los jueces, y sobre todo pensando, y quería saber qué pensabas vos de la resolución del juez Sósola acá en Córdoba en relación a la guía de los procedimientos de aborto no punibles que surgieron en razón del fallo de la Corte. Tendría que leer el fallo para poder opinar con más exactitud, ¿no? No quiero decir nada que esté fuera de lugar. Yo creo que cuando pensamos en las intervenciones políticas tenemos muchos lugares desde donde intervenimos. Una intervención política es una intervención que modifica las relaciones de poder, que interviene para modificar y es deseable que sea de manera más igualitaria. Para eso necesitamos un Estado, si no dejaríamos todo librado a la fuerza. Necesitamos un Estado para que se intervenga políticamente, es decir, para que se regulen las relaciones de poder para hacerlas más igualitarias. Con la cuestión del fallo y las reglamentaciones, la reglamentación es algo que debe hacer el Poder Ejecutivo. Sin embargo, algunas legislaturas y algunos otros poderes han tomado en sus manos regular el aborto no punible. La regulación no puede restringir con respecto a la interpretación que da el fallo de la Corte. Y lo que ha ocurrido en los intentos más veloces fue agregar condiciones que no estaban en el fallo de la Corte. Agregar consultas a comités, agregar denuncias formales, y se agregar participación de adultos en casos en que no estaba contemplado la Corte, es decir, agregar condiciones que van constituyendo barreras sucesivas con respecto al derecho que fue precisamente aclarado y que es el que deriva del Código Penal. Bueno, doctora Mafía, sinceramente la Oficina de la Mujer le agradece su presencia. Esta charla con todos ustedes no es más que una etapa más del programa de sensibilización en cuestiones de género. Creo que esta voz, sensibilización en cuestiones de género, abarca todo este tipo de conductas que importan toda una dignificación de la mujer y de sus derechos, ¿cierto? Derechos que muchas veces no han sido ignorados, no voy a decir por maldad, sino porque la educación y la cultura de cada tiempo fue fijándonos determinadas pautas. Precisamente los tratados internacionales de protección de toda forma de discriminación contra la mujer y de protección contra toda forma de violencia ha hecho que los derechos nuestros se hagan más visibles. Y por supuesto esta parte que ha tratado la doctora pone sobre el escenario precisamente la situación de la mujer. La situación de aborto no hace a la mujer una criminal. Si ustedes supieran todo lo que se sufre con relación a tener que producirse un aborto y todos los efectos que causa en la mujer, no solamente en ese momento, sino todo el desarrollo de su vida futura, verían lo cruel que es señalarla como una delincuente. O sea que toda esa sensibilidad que como mujeres tenemos en los distintos lugares que ocupemos, tenemos obligación de transmitirla cuando tratamos este tema de temas. Muchísimas gracias, doctor.